A ver, ¿y si todo lo que creemos saber sobre el mundo estuviera, bueno, basado en una pregunta equivocada? Porque entre los siglos XVII y XVIII algo muy gordo pasó en Europa. Un auténtico terremoto en el pensamiento. Las mentes más brillantes de la época empezaron a cuestionar los mismísimos cimientos de la realidad y sin saberlo estaban dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Vamos a meternos de lleno en cómo ocurrió ese gran giro. Durante siglos, pero siglos y siglos, esta fue la gran pregunta de la filosofía. Y la respuesta, pues, parecía bastante obvia, ¿no? El mundo está ahí fuera, es real, y podemos llegar a conocerlo. Esta confianza, este realismo que nos sale casi de forma natural, fue la base de todo el pensamiento antiguo y medieval. Se daba por hecho que la realidad era algo sólido, inteligible, que estaba ahí esperando a que la descubriéramos. Pero toda esta visión del mundo, tan segura de sí misma, empezó a hacer aguas, se empezó a resquebrajar. ¿Por qué? Pues por un montón de cosas. Eventos históricos como las guerras de religión, que fueron devastadoras, o la revolución copernicana, que de repente nos dijo que no éramos el centro del universo. Todo eso fue minando poco a poco esa confianza de siglos. El viejo sistema de pensamiento, de repente, ya no parecía tener todas las respuestas. Y el resultado, claro, fue una crisis de certeza brutal. Es como si el mapa con el que se ha navegado durante 1000 años de repente se demuestra que es inútil. Un caos. La duda lo empezó a invadir absolutamente todo. Y se desató una búsqueda desesperada, casi agónica, por encontrar un nuevo punto de partida, una base que fuera sólida, inquebrantable, para poder volver a construir el conocimiento desde cero. Y aquí está el verdadero cambio de chip. Se pasó de una confianza casi ciega en que podíamos conocer el mundo a una desconfianza profundísima. La nueva actitud era de cautela, de método, casi de miedo. El pánico a equivocarse era tan grande que los pensadores decidieron dar un paso atrás y dijeron, un momento. Antes de intentar entender el mundo, primero tenemos que encontrar una forma, un método que sea infalible para pensar sin meter la pata. Esta crisis, este miedo a equivocarse, obligó a los pensadores a hacer un giro radical. Ya no se trataba de encontrar respuestas nuevas a la pregunta de siempre, sino de cambiar la pregunta fundamental de la filosofía. Se produjo un giro hacia adentro, hacia la propia mente que conoce. Y aquí lo tenemos. Este es el giro que lo cambió absolutamente todo. La vieja pregunta ¿qué existe? Fue reemplazada por una nueva, que era mucho más básica. ¿De qué puedo estar seguro? ¿Qué puedo saber con total y absoluta certeza? Este, y no otro, es el verdadero nacimiento del pensamiento moderno. El foco ya no está en el mundo de ahí fuera, sino en nuestra propia mente. Antes de mirar hacia afuera, hay que mirar hacia adentro y entender primero los límites de lo que podemos conocer. Y en este punto entra en escena la figura clave que personifica esta búsqueda como nadie, René Descartes. A él no le interesaba tener un montón de verdades más o menos fiables, no. Quería encontrar una sola cosa que fuera absolutamente cierta, indudable. Y para conseguirlo, usó la duda como si fuera un arma, descartando sistemáticamente cualquier creencia, por pequeña que fuera, de la que se pudiera dudar lo más mínimo. Y después de dudar de todo lo que existe, Descartes encontró una roca firme en mitad de un océano de incertidumbre. Se dio cuenta de que podía dudar del mundo, de su propio cuerpo, de Dios, de todo, pero un momento, no podía dudar del hecho mismo de que estaba dudando. Y si dudaba, es que estaba pensando, y si estaba pensando, era inevitable que él, el que piensa, existiera. Pienso, luego existo. El yo pensante se convirtió en la primera certeza, el nuevo centro del universo filosófico. Justo por esto, a la filosofía moderna se la conoce como idealismo. A diferencia del realismo, que empezaba con las cosas, el idealismo empieza con las ideas que hay en la mente. El centro de gravedad se mueve del mundo al yo. Pero claro, esto crea un nuevo problema, y es un problema gigantesco. Si la única certeza que tengo soy yo y mis pensamientos, ¿cómo demonios sé que existe algo más ahí fuera? ¿Cómo vuelvo a conectar con el mundo exterior? Bueno, pues a partir de este nuevo punto de partida, el yo pensante, surgieron dos grandes corrientes, dos equipos que intentaron responder a esa pregunta. Dos caminos completamente distintos para reconstruir todo el edificio del conocimiento, dando lugar a uno de los debates más importantes y más fascinantes de toda la historia de la filosofía. A partir de aquí, la filosofía se partió en dos grandes bandos. En una esquina, los racionalistas, como el propio Descartes. Para ellos, la fuente del conocimiento era la razón pura y dura. Confiaban en la lógica, en la deducción, como en las matemáticas, y creían que nacemos con ciertas ideas ya puestas, por así decirlo. Y en la otra esquina, los empiristas, con gente como Locke y Hume. Ellos decían, ni hablar. Nuestra mente es una página en blanco, una tabula rasa, y todo lo que sabemos viene de la experiencia, de lo que vemos, oímos y tocamos, siguiendo el modelo de la física. Razón pura contra experiencia sensorial. Ese fue el gran combate intelectual de la época.
Pero ojo, que todo este debate filosófico no se quedó encerrado en libros y universidades, ni mucho menos. Sus ideas se filtraron a la sociedad y acabaron alimentando un movimiento cultural y político revolucionario que se extendió por toda Europa como la pólvora. La Ilustración, el famoso siglo de las luces. La Ilustración fue básicamente una época de un optimismo tremendo en el poder de la razón para mejorar el mundo. Pensadores como Locke, por ejemplo, no solo estudiaron cómo funcionaba la mente, sino que sus ideas políticas sobre los derechos naturales, la democracia y la tolerancia influyeron directamente en la oposición a los reyes absolutistas y en revoluciones como la americana. Se creía firmemente que la educación y el conocimiento, como se intentó con la enciclopedia, podían acabar con el mal y liberar al ser humano. Y en medio de todo este torbellino de ideas, cuando la batalla entre la razón y la experiencia parecía no tener fin, aparece él, la figura monumental de Immanuel Kant, un filósofo que se propuso hacer algo que parecía imposible, resolver de una vez por todas ese gran debate y con ello llevar la filosofía moderna a su punto más alto. Y la solución de Kant fue sencillamente genial, porque en el fondo les dio la razón a los dos. A los empiristas les dijo, tenéis toda la razón, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Sin los datos de los sentidos, la mente estaría vacía. Pero, y aquí viene lo bueno, a los racionalistas les dijo, pero vosotros también tenéis razón, no todo el conocimiento procede de la experiencia. Para Kant, la mente no es un cubo vacío que se llena de información, no, es una arquitecta activa. Es ella la que pone las reglas, la que organiza y estructura todos los datos caóticos que nos llegan a través de los sentidos. Y por eso nunca podemos conocer las cosas tal y como son en sí mismas. Solo podemos conocer los fenómenos, o sea, la realidad tal y como nuestra propia mente la construye y nos la presenta. Y esto nos lleva al lema que resume toda esta era, una frase que Kant popularizó, sapere aude, atrévete a saber. Es mucho más que un eslogan bonito, es el legado de toda esta revolución filosófica. Es una llamada a la acción, un desafío para usar la propia razón, para pensar por uno mismo, sin que nadie te diga lo que tienes que pensar. Un desafío que 2 siglos después sigue siendo tan relevante y tan radical como entonces. Y la pregunta final, claro, sigue en el aire. ¿De verdad nos atrevemos a saber?